Demandas de renovación en el FMLN. De eso hablaremos en República. Qué gusto que inicie su semana junto a nosotros en República. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 12 de marzo del año 2018. Vamos a hablar un poco de reflexión y análisis de los resultados electorales a nivel municipal, a nivel de San Salvador, pero también demandas de renovación en el FMLN. Ya están conmigo Roberto Zapata, del Consejo Asesor de Jacqueline Rivera, Bessie Ríos y Roberto Cañas. Los tres son miembros del Consejo Asesor de Jacqueline Rivera. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Gracias por invitarnos. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Me gustaría que iniciemos un poco con esto. Roberto Zapata, va a hacer la distinción, Roberto Zapata, Roberto Cañas. Empecemos con Roberto Zapata. Como representantes del Consejo Asesor de Jacqueline Rivera, la lectura que pueden hacer como equipo de trabajo, ¿cuáles son las razones que ustedes identificaron para explicar la derrota en el municipio de San Salvador? Bueno, yo creo que motivos hubieron varios. Lo hemos discutido bastante dentro del Consejo Asesor y número uno creo que es de mencionar el escepticismo generalizado que había en la población con respecto a las instituciones políticas, en este caso de los partidos políticos y más específicamente por el FMLN. Eso sumado a otros factores que sin duda influyeron en las decisiones del electorado a la hora de tomar la decisión de por quién votar. Yo creo que no fue lo que nosotros esperábamos, claro, pero también es necesario ahora, a partir de los resultados, sacar conclusiones y cambios. Precisamente para eso es que queremos seguir trabajando. A raíz de esta primera intervención de Roberto, Bessie, ¿qué elementos consideraron ustedes para decir, bueno, la pérdida es marcada? Hablamos de una diferencia entre Arena y el FMLN de más de 45,000 votos, entonces seguro hay una lógica y una explicación. Ya Roberto mencionaba, hay aspectos de cómo el comportamiento del votante, pero ¿qué otros elementos identificaron ustedes? Creo que en primer punto, por la presentación que hacías inicial, nosotros para empezar no pertenecemos al FMLN. Ninguno de nosotros tres ni es militante ni es parte de ninguna estructura. No somos personas de izquierda que fuimos convocados alrededor de la candidatura de Jacqueline Rivera, pues en vistas a esto, ¿no? de presentarse a las elecciones de los municipales con el apoyo de ciudadanos de izquierda que no necesariamente pertenecían al partido. Eso por una parte. Por otra parte, pues nosotros, en mi caso bien particular, porque no puedo hablar en general por el Consejo, yo te puedo decir que ya en un par de ocasiones previo a la elección, viendo las encuestas, uno hacía la lectura, ¿no? Que Jacqueline Rivera era una muy buena candidata, una candidata con la que se puede hablar, una candidata que le era agradable a la población, pero ella tenía a sus espaldas una bandera que luego de 2 gobiernos del FMLN le pesaba. Distinto sucedía con el señor Mason, que él, en lo personal, no era del agrado de mucha gente, sobre todo por el recuerdo de la reunión con las pandillas, sí, pero era la bandera que lo venía empujando dentro del proceso electoral. Entonces, ¿qué es el análisis que nosotros vemos desde el Consejo? Bueno, efectivamente hay factores externos, pero los principales son adentro. Y adentro no de la campaña de Jacqueline, adentro del partido FMLN, que se rehusó durante bastante tiempo a iniciar a hacer los cambios. Es hasta este revés del 4 de marzo que hasta el día de ayer se pronuncia el señor presidente de la República diciendo de que como que deberían de hacer cambios y hacer evaluaciones. Creo que hay una frase americana que se llama too little, too late. Se han tardado demasiado. Y eso ya empezó a pasar factura, no solo en la candidatura de Jacqueline, estamos hablando de casi 8 diputados menos en esta legislatura.
lo que pone también en riesgo las elecciones de segundo grado, porque si bien es cierto, la derecha tiene 60 votos, nada nos garantiza que no tengan la tentación de imponer sus candidatos y dejar afuera al FMLN a la hora de la negociación, lo cual es grave dentro de un proceso de un país democrático. Bessie mencionaba algo muy interesante, Roberto, el hecho de que en el FMLN la figura de la candidata es una figura potenciable, una figura que competía, pero también traía a la carga un partido, un desgaste a nivel ejecutivo y a nivel legislativo. Y aprovecho un poco por el vínculo que ustedes como consejo asesor pudieron tener en algún momento con liderazgos del partido, figuras departamentales, si fue así, pero me gustaría saber, Roberto, ¿el partido no apoyó lo suficiente a Jacqueline Rivera? A ver, Jacqueline pagó facturas que directamente no eran de ella, es decir, venía arrastrando pues un desgaste de casi 2 periodos de gobierno del FMLN, un mal humor político de mucha gente dentro del voto duro que se sentía maltratada, incómoda, molesta con los comportamientos de dirigentes del frente posteriores a campañas electorales donde se la habían jugado, habían dado todo y después ni siquiera les contestaban las llamadas, entonces sentían con la idea de que quizás pensaban los dirigentes del partido que todos andaban buscando puestos para hacer campaña. Entonces también al interior de la base, digamos, más fuerte del FMLN se sentía ese malestar. Yo quisiera plantearlo de la siguiente manera. La campaña de Jacqueline fue espectacular, verdaderamente con una capacidad de trabajo impresionante, cercana a la gente. Ayudó mucho el hecho de que personas que eran de Arena le decían: mira, yo voy a votar por ti, pero no, o sea, la bandera era, en la medida que Jacqueline se acercaba a la bandera, a la marca del FMLN, bajaba su intención de voto. Hizo magia, milagros diría yo. Yo tengo desde 1994 de haberme retirado del frente. Tengo una actitud crítica muy fuerte, me han dicho que soy detractor, que soy de derecha, que solo critico. Y con Jacqueline yo regreso a apoyarla a ella, porque considero que es una mujer valiente, inteligente, preparada, cercana a la gente. Yo a ella sí la voy a apoyar. Y se hizo un esfuerzo importante, todavía hay mucho por hacer, hay adhesiones de sectores que ella logró concitar. Bueno, la misma creación del Consejo Consultivo es una figura totalmente novedosa que plantea para los políticos la posibilidad de abrir espacios para ciudadanos que, no siendo del partido, puedan contribuir a hacer política pública. Eso es sensacional. A raíz de esto, insisto aquí, Roberto, con esta pregunta, ¿ustedes consideran que el FMLN no apoyó lo suficiente a Jacqueline Rivera? Al final es una maquinaria electoral que necesita moverse en los distritos que componen San Salvador, municipio me refiero, y hay un equipo de consejo que expresa diversas expresiones, nociones profesionales, gente de izquierda, pero desde tu perspectiva, Roberto, ¿consideras que el FMLN no apoyó lo suficiente a Jacqueline Rivera en esta competencia que iba a ser difícil, con un partido también de una posición que iba a marcar condiciones y iba a querer ganar la alcaldía de San Salvador? No, yo creo que sí hubo un apoyo de parte del FMLN. Lastimosamente esto lo superaba a ellos mismos. Entonces, creo que a pesar del apoyo que hubo de parte de la dirigencia y de un sector probablemente mayoritario del partido del Frente, eso no pudo superar el mismo desgaste que ya traía el partido, de lo que ya hablaban Roberto y Bessie. Entonces, yo, sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí hubo apoyo, pero simplemente no fue lo suficiente como para poder superar ese desgaste del que este mismo partido venía. Hay otro asunto que me llama la atención revisando un poco las cifras para el municipio de San Salvador. ¿Cómo leen ustedes el llamado al voto nulo y la fractura del FMLN con Nayib Bukele? Si por un asunto muy interesante en las elecciones 2018, solo en el municipio de San Salvador, votos nulos más abstenciones fueron más de 15.000. En cambio, en las elecciones de 2015, 1.751 votos nulos y abstenciones. ¿Algo es un elemento que ustedes consideraron? Allí creo que también tenés que tomar en cuenta que cuando tú haces bien las cosas en tu municipio, la gente te premia con volverte a poner. Tenés el caso de Simón Paz, y no es obviando lo de San Salvador, pero sí, te pongo el caso de Simón Paz. Simón Paz gana en Mexicano, pero las mesas de diputados no se ganan. Entonces, ¿qué te dice esto? Te da dos lecturas. O número uno, efectivamente el voto del FMLN no sale y está molesto.
lo que significaría que el voto de Arena votó por Simón Paz, o la gente salió y votó por Simón Paz porque le gusta el trabajo de Simón Paz y no el del grupo parlamentario del FMLN, trasladándolo para San Salvador. En San Salvador la gente es más crítica en cuanto a las gestiones tanto municipales como de diputados. Ciertamente esta carga de mala gestión, y no quiero decir mala gestión en términos peyorativos, sino errores estratégicos, por ejemplo, que los diputados y diputadas salieran a defender el bono de diciembre. Que dicho ese paso nadie se acuerda, pero Jacqueline Rivera fue la única que no recibió ese bono. Número 2, el salir a defender el seguro médico privado. Antes que tú estuvieras aquí estaba Toledo y aquí tuvo a Lorena Peña y a Norma Guevara. Yo les mandé una pregunta vía redes sociales de si ellas se iba a renunciar desde la Asamblea Legislativa al seguro médico privado, que me respondieron que la tuitera que les estaba haciendo la pregunta no las iba a defender frente al sindicato, cuando el sindicato se molestara. Hombre, hay una gran diferencia y donde se han montado los diputados y diputadas. Ellos son de elección popular, no son empleados de la Asamblea Legislativa. Ellos no pueden gozar de ese tipo de privilegios. Ahora la derecha tiene 60 escaños, se podría decir. Tienen los números. Como ciudadanía creo que todos y todas debemos de estar pendientes de que ya nos empiecen a decir en cuánto van a reducir la junta directiva. De 14 a 7 por lo menos. Si van a retirar el seguro médico privado, porque ya no pueden decir que el FMLN no les acompaña, tienen los números. En San Salvador el llamado del voto nulo sin duda generó algún tipo de daño, pero al final es la suma de varios factores, tanto el voto nulo como las campañas en contra, te suman un porcentaje, pero desde mi perspectiva es el descontexto hacia una gestión que estaba alejada, cerrado sus oídos, con soberbia, que no ha querido escuchar a nadie más y se quiere mantener incluso ante esta derrota en su zona de confort. Y le consultar a la militancia y le consultar al EPEL qué pasó. Y eso es como cuando te dicen en el colegio, ¿sabes qué? Vos caes mal y vos te regresas a tu casa y le preguntas a tu mamá, mami, yo caigo mal. ¿Qué te va a decir tu mamá? Que no. Entonces tenés que ir a consultar a otros lugares. Tengo que hacer una pausa, Roberto, pero al regresar tengo tu valoración de estos puntos que ha mencionado Roberto y Bessie. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Roberto, teníamos pendiente tu valoración. El voto nulo, un número que no se puede despreciar, más 15.055 votos nulos y abstenciones. Municipio de San Salvador, la fractura con Nayib Bukele del FMLN, lo que Bessie mencionaba también, ciertas condiciones que no permitieron despegar o fortalecer la candidatura de Jacqueline Rivera. Son buenos puntos y conviene aclararlos. El voto nulo es un sinsentido político, desde cualquier lado que lo mires. Desde el punto de vista de cambiar un resultado electoral, no cambia nada, porque el único efecto jurídico que tiene, se ha repetido hasta la saciedad, el voto nulo es que sea mayor que el voto válido. Entonces repite la elección, y repetir es volver a hacer lo mismo otra vez. Eso se llama una cosa que no tiene ningún sentido político práctico. La otra cuestión que llama la atención, los que ahora son adalides del voto nulo y de la abstención, cuando sea su candidato a la presidencia el vigente, entonces van a ser llamados masivos a ir a votar, a no anular el voto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bukele es igual un sinsentido político. Es decir, ¿cómo vas a plantear perder fuerza en el Parlamento cuando la gobernabilidad de un presidente pasa por tener una aritmética legislativa que le permita conseguir un presupuesto general de la nación adecuado, tener posibilidades de aprobar préstamos, conseguir más deuda, aprobar leyes? Entonces, está planteada una propuesta que no sea de Arena para la presidencia con un problema de gobernabilidad, pero central. Es muy difícil, va a estar de rodillas en el caso que llegara a ganar un candidato de izquierda o algo que no sea de Arena, pues, porque Bukele no es de izquierda, presentarse ante una asamblea legislativa que le va a hacer la vida de cuadritos
Entonces, no entender eso es no estar en nada. Así que el voto nulo tiene un otro elemento importante, Carlos. En la medida que se aleja en los kilómetros de San Salvador y del Departamento de la Libertad, su significado es diminuto, porque las personas no están en la lógica de anular el voto, pues no le ven sentido levantarse, ir a hacer cola, que le den la papeleta y después anularla. Eso es muy importante como un descargo de malestar que genera liberación de estrés para algunos, y lo hacen con un sentido de rebeldía. Ya les vamos a demostrar. La última cosa que encontraron para justificar que era válido hacer nulo el voto, les van a pagar menos deuda política, entonces los vamos a fregar. Pero los que piensan que se van a ver afectados los políticos porque les votaron nulo, el efecto político que tiene eso es cero. Voy a razonarlo de la siguiente manera. Mira, los políticos juegan a premios y castigos del votante. Saben que pasada la elección pueden suceder cosas 2 o 3 años después y no tiene efecto político, porque solo se traduce en votar o no votar a favor de alguien. Entonces dicen, bueno, ya me votaron, yo soy funcionario, voy a hacer lo que me da la gana y me voy a portar bien al final, porque ahí sí puede tener un costo político de algo. Mientras tanto es costo político cero. Entonces, deberíamos de reflexionar. Yo quiero ver a los que fueron adalides del voto nulo hoy, que va a haber otra elección dentro de 10 meses, a ver cuál es su discurso. Seguramente el discurso es, hay que ir a votar, hoy es importante tu voto cuenta. Entonces, ¿cómo es esta historia? Ahora bien, quiero aprovechar a hacer un cambio a raíz de declaraciones que brindó el director general de Migración. Publicó una carta dirigida al secretario general del FMLN y ahí tenemos en pantalla, leo textualmente: es urgente realizar cambios en el gobierno, no solamente de personas, sino de prioridades y estrategias que la población siente el beneficio inmediato. Además, se deben adelantar de forma inmediata elecciones internas para elegir autoridades del partido antes de elegir candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Si esto no es posible por logística y falta de tiempo, al menos que se nombre una comisión transitoria que dirige el partido mientras se convoca a elecciones de autoridades. Declaraciones, bueno, más bien una carta de Héctor Rodríguez, director general de Migración. Eso lo colocamos nosotros también en el comunicado que nosotros, el manifiesto que nosotros hicimos llegar también a medios de comunicación. Cuando hay liderazgos reales, uno tiene que aprender a vivir las victorias y a vivirlas con alegría, pero también a asumir las derrotas. Utilizar el discurso de, mire, yo soy luchador social y yo no voy a renunciar porque yo voy a seguir luchando, es que nadie le está diciendo que deje de luchar. Apártese, siga luchando y permita que otros dirijan, porque ese también es un tema de los que son los partidos democráticos. Cuando vos perdés una elección por las decisiones que vos tomás, en un partido democrático la gente se aparta. Por las declaraciones que uno escucha en el caso del FMLN está claro de que no tienen la intención de apartarse. Se han hecho comparaciones a llegar al absurdo de Barrabás y Jesús, cuando esto es política, pues, o sea, no lleguemos a esos absurdos. Esto es política y cuando tú no estás haciendo bien tu trabajo te tenés que apartar y lo tendrían que hacer ellos. Pero ya concretamente hablando de los cambios, desde mi perspectiva, principales cambios, sepa que nunca concesionaron el puerto, el ferry nunca se hizo. Tenés a un director de CEPA que su negocio son los camiones, que va a andar haciendo el ferry para transporte de mercaderías si a él le interesa que estén los camiones, que sus únicos logros es ponerle techo al parqueo y poner piso de cerámica en el aeropuerto. Tenés a ANDA, que hemos pasado con cualquier cantidad de irregularidades de agua y que ha estado pasando aumentos de pliegos tarifarios sin estudios técnicos, sin estudios sociales, sin estudios políticos, sin estudio económico, sin ningún respaldo. Tenés un Ministerio de Economía que no ha logrado hacer las reducciones de las políticas necesarias para que este país vaya avanzando. De hecho, tiene señalamientos de destrucción de documentos que está denunciado en Fiscalía. Él está encargado a través de ese ministerio de supervisar las gasolineras y su empresa en todas las gasolineras tiene ventas de las baterías que él vende. Es decir, cuando hay intereses dentro de las cabezas de los ministerios, no te van a hacer bien el trabajo. Un mes antes de las elecciones hemos pasado sin agua, a que estaba jugando Fortín. Un mes antes de las elecciones se han retirado el subsidio en el recibo del servicio de energía eléctrica, a que está jugando Tarsis. Es decir, mal hecho de parte del gobierno del FMLN en decir que iban a hacer reestructuraciones de subsidios sin tener respaldo.
Es decir, tener respaldos de estudios técnicos a ver si era cierto que la gente iba a tener capacidad de pago, porque eso de decir, mire, es que subimos el salario mínimo, pues sí, ¿de qué me sirve que me suba $50, como hicieron con los profesores? Si el recibo de $7 me va a venir de 20. Ahí vamos a ir quitándole a la gente el dinero, no se trata de eso. Bueno, yo creo que no hay soluciones mágicas, pero sí procesos que deberían de ir concatenados para ayudarle a la población. También tenemos declaraciones del presidente de la República. Solo le quiero dar chance a Roberto Zapata porque me gustaría escucharlo también para darle chance, pero quiero aprovechar también para que escuchemos declaraciones del presidente de la República, que no era muy usual, que atendió a los medios de comunicación, no había pasado en los últimos 3-4 años, pero ahora el presidente de la República da declaraciones ante preguntas y ideas de los periodistas, y ahí tenemos sus declaraciones. Los resultados también señalan de que muchas de nuestras políticas no conectaron con el interés de la población. Yo creo que hay algunas medidas en el ámbito económico que golpearon el bolsillo de los salvadoreños. Creo de que mucha población pobre fue golpeada, y también creo que necesitamos revisar todos los mecanismos de cobros que tiene el ANDA, que en alguna medida pues se cometen también injusticias. Mi gobierno está abierto primero a rectificar en todo lo que sea necesario rectificar, a revisar todo lo que sea necesario y a tomar las medidas para hacer los cambios. Bueno, ahí estaban las palabras entonces del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Roberto, me gustaría tener tu reacción en esto, un poco el comentario a la luz de la interpretación que Bessi ha dado, que me parece interesante, también el comunicado, la carta del director general de Migración, en donde expresiones están promoviendo, empujando que exista una renovación de la cúpula en el partido, pero por otro lado el presidente de la República menciona que hay que rectificar cosas, que hay que evaluar cosas y que ningún ministro, viceministro o director se sienta seguro con el cargo, aunque la verdad que ya resta un poquito más de un año para que finalice su gestión. Bueno, qué decir, realmente yo creo que estamos por ver si estos cambios que van a venir están a la expectativa de lo que esperamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin duda, como ya mencionaba también Bessi, esto está viniendo demasiado tarde probablemente, pero nunca está de más hacer el intento. Ahora bien, estos cambios sin duda tienen que ser de políticas económicas, de políticas públicas, pero también deben incluir una renovación generalizada, se podría decir, de personas en mandos, digamos, medios y en posiciones de toma de decisión. Esto es clave para poder mandar un mensaje correcto a la ciudadanía al respecto de qué es lo que se quiere hacer y qué tanto posibilidad va a haber ahora de que se tomen en cuenta a los sectores que han sido históricamente excluidos. Me resta más o menos 2 minutos, Roberto, pero para dar introducción y luego en el siguiente bloque, tanto con Roberto y Bessi, reaccionamos, pero hay un asunto que me llama la atención y creo que es relevante. ¿Consideramos que las alianzas le pasaron factura al FMLN en este segundo gobierno? Cuando me refiero a las alianzas, ya mencionaba algunos casos Bessi, Ministerio de Economía, CEPA, ANDA, y el presidente menciona el tema de revisión de subsidios, ver el tema de cobro de ANDA, o sea, ya te da un indicio de por dónde puede ir la toma de decisiones, pero ¿las alianzas le pasaron factura al FMLN en este momento? Vaya, yo quiero que me dejes contestar tu pregunta inicial sobre el caso de Héctor Rodríguez. Ok. Mis respetos. No cualquier funcionario público se lanza a hacer una carta en la que está cuestionando al partido y pide la renuncia de sus máximos dirigentes. Eso no lo hace cualquiera, más bien los funcionarios públicos se mantienen callados, no se complican, lo que buscan es no hacer ruido para garantizar su estabilidad como ministro. Eso, número uno, merece respeto. Además, hay como un morbo de destacar en la carta el tema de pedir que se hagan a un lado los dirigentes. Nosotros lo pedimos también, pero no se le da la misma fuerza al hecho de que hemos pedido un Congreso Ciudadano, al hecho de que hemos pedido también que deje de ser el partido una maquinaria electoral y se convierta verdaderamente en un partido de izquierda. No se hace como relevante el hecho de que hemos pedido que se abra el padrón para que los antiguos militantes que lo sacaron y los nuevos que quisieran ser miembros del FMLN entren. Entonces no es el tema únicamente de cambio de dirección, es muchísimo más profundo. Hay que mejorar la formación política de los militantes del FMLN, hay que tener un tanque de pensamiento que elabore estrategia. Hay dirigentes en el FMLN que creen que saben todo y la idea de los intelectuales orgánicos es una cosa que está
fuera de su disco duro. Eso en relación a Héctor. Mis respetos para Héctor. En relación al presidente, no solamente es lo económico, tiene que cambiar en seguridad, con que se dedicara a arreglar el tema del tráfico urbano. Es un problema del Ejecutivo, del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transporte, y el líder del Ejecutivo es el presidente de la República. Yo quisiera verlo a él también haciendo cosas simbólicas que importan, y no tan simbólicas. Presidente de la República, entregue el cuartel San Carlos a la Universidad del Salvador, cambie el nombre de la Tercera Brigada, entregue las instalaciones que tiene el ministro de la Defensa que pertenecieron a Ciudad Normal Alberto Maferrer. Si hace eso, mis respetos. O sea, pero venir a decir al final, por todo lo que se está planteando, que rectificar todo lo que se tenga que rectificar es en el ámbito económico, y querer ir al encuentro de el malestar generado por el aumento de las tarifas o que no hubo agua, no alcanza. Y finalmente, el tema es que en 10 meses es prácticamente imposible. La matriz de opinión pública que ya se instaló en la gente de que este gobierno no resolvió, y es una década perdida. Son 10 años en los cuales el modelo económico está intacto, en cualquier aspecto que lo veas: tratados de libre comercio, privatizaciones, reforma del sistema previsional, a socios público-privados. Es el mismo modelo mal administrado, además. Entonces, sumado al retroceso en los derechos humanos, porque se ha dado un retroceso en el tema de derechos humanos. Aquí han venido gente de organismos internacionales a señalarnos que hay desapariciones forzadas, que hay grupos de exterminio, que hay desplazamiento interno. Y bien, tiene razón Roberto, los cambios en seguridad son importantes. No podemos seguir teniendo un ministro de defensa que sale con 100 militares atrás de él amenazando al fiscal general. Y yo le digo, el fiscal general para mí no es santo de mi devoción porque no ha ganado ni un caso, pero tampoco podemos permitir que Guía Payés salga con los militares diciendo que no le gusta que lo investiguen, a cuenta de que esos estadios ya los vivimos. Bueno, ya los viviste. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir discutiendo este tema en República. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Bueno, continuamos, Bessie y Roberto. Regresando un poco al manifiesto del Consejo Asesor de Jacqueline Rivera, aparecen diferentes aspectos. Secretarías departamentales, a quienes que van a ser diputados deben asumir únicamente su cargo como diputados, no como secretarios departamentales del FMLN. Apertura del padrón, como mencionaba Roberto Cañas. Ingreso de antiguos militantes, un congreso extraordinario del FMLN. Pero ves, hay un asunto. Ayer por la noche se transmite Focos y a Saúl y a Karen le dice a José Luis Merino las posibilidades. No descarta, pero tampoco niega una posibilidad de alianza del FMLN con Bukele. ¿Cómo queda todo esto? Sí, pero Lorena Peña también ayer mismo hacía llegar un tuit, ¿no?, diciendo de que lo que el compañero decía se iba a decidir en la comisión, ¿verdad? Mira, por lo que es urgente los cambios dentro del FMLN, desde mi perspectiva, es porque ellos se encargaron de ser la única expresión del pensamiento de izquierda en esta sociedad en El Salvador. Y ahogaron cualquier otro tipo de expresión, porque la izquierda no es completamente roja, tiene varios tonos igual que en la derecha, por eso son derechas e izquierdas. Pero el FMLN, en fin, tomó todas las medidas necesarias para ser ellos los únicos que expresaran la izquierda en este país, y los que tenemos pensamiento de izquierda, pues ni modo, nos fuéramos a ahorcar con ellos. El punto es que después de estos resultados electorales, y ellos sin los visos de que vayan a hacer cambios para democratizar el partido de FMLN, te demuestran que no son autocríticos, se quieren mantener en su área de confort de irle a preguntar a su militancia de Alepel qué piensan de mí cuando tienen que irlo a preguntar afuera, ¿verdad? Que no quieren generar los cambios, que abiertamente te dicen de que no tienen por qué renunciar al trabajo dentro del partido porque están de funcionarios públicos. Hombre, te dice que no son autocríticos reales. O vos o estás trabajando en el partido o estás en el Estado, pero no puedes hacer esa doble función, porque esa doble función te hace daño, porque no puedes separar partido y Estado, y eso se les dijo desde hace ratos.
no logran separar el Estado del partido. Hombre, el retroceso en derechos humanos, y eso sí yo lo quiero recalcar mucho, ha sido grave. De los cambios importantes que hay que hacer es del señor Jaguar Corto, que me merece todo mi respeto, pero perdóname, cómo se le pierde una gente y usted no la encuentra. Crea la unidad Jaguares, tiene 20 mujeres ahí y le exige a esas mujeres que demuestren por qué deben de estar ahí, y no le dice a los 180 compañeros, miren, aquí no vuelve a pasar lo de Carla Ayala como pasó en el GRP. Me parece irresponsable. Han hecho una rueda de caballitos ahí, no hay un control interno real, no se reconoce el desplazamiento interno, no se reconocen los grupos de exterminio. Eso también está pasando factura, y fuerte. Roberto, ahora me gustaría tener tu valoración sobre esto. Si mencionaba, hay diferentes expresiones de las izquierdas. Desde la perspectiva y la experiencia que han tenido ustedes en el Consejo Asesor de Jacqueline Rivera, ¿ven oportunidad de una apertura a esas diversas expresiones de izquierdas en el FMLN, o es necesario irse construyendo y replanteándose otras propuestas? Yo creo que justamente de eso se trata. Esas son parte de las demandas que estamos diciendo, que lastimosamente muchas veces, aunque sí existan, porque dentro del partido del FMLN hay una diversidad de opiniones, pero hacia afuera presentan una, digamos, imagen única. Entonces eso es algo a lo que tenemos que, como ciudadanía en general, no solo el partido, el FMLN, sino todos los partidos políticos, aprender a manejar. Cómo manejamos esta idea de la unidad, pero no la uniformidad de pensamiento al interior de los partidos. Entonces, yo sí creo que existen oportunidades. No sé qué tanto estén dispuestos algunos dirigentes a permitir que esas oportunidades se desarrollen, pero creo que ahora estamos en un momento estratégico, clave, para poder implementar esos cambios que son necesarios para democratizar el partido, como ya decía Bessie, para también escuchar a las bases de los partidos, para permitir la participación de las personas. Yo creo que en buena medida parte de todo el descrédito, del descontento que hay entre la población es esta necesidad que tenemos de participar políticamente y de ser tomados en cuenta, pero de manera seria, porque lo que sucede es que solo se queda en la parte discursiva, pero no pasa a la práctica. Así es que estaremos a la expectativa a ver qué tanto el FMLN está dispuesto a abrirse de esta manera para poder sobrevivir. Roberto, me restan básicamente 2 minutos y medio, pero te consulto, ¿este manifiesto que ustedes publicaron tuvo el visto bueno de Jacqueline Rivera o les dio alguna reacción a la luz de esta publicación? Ella fue informada de que se había decidido por parte del Consejo hacer este manifiesto. Nosotros somos personas que nos mandamos solos, en términos de que no tenemos que consultar si lo que pensamos o lo que hacemos es bueno o malo, y en esa libertad, sí, para el partido y para nadie, en esa libertad decidimos, nosotros pensamos esto, lo vamos a hacer público porque consideramos que es el momento que hay que hacerlo. Y 3 cosas muy rápidamente. 1, el FMLN no va a cambiar si no cambia su modelo de partido. No puede ser únicamente una maquinaria electoral que se activa cuando hay que ir a votar. Eso no le alcanza para ser un verdadero partido de izquierda. Número 2, los dirigentes del FMLN, su comisión política, no se pueden vaciar en la administración del aparato del Estado. Ahí están verdaderamente coartando la posibilidad de un desarrollo de construcción de partido. Y 3, el Congreso Ciudadano que planteamos nosotros es fundamental. Hay un espíritu en la izquierda que es su tradición fundamental, la crítica y la autocrítica. Partido que es intolerante a la crítica es partido que no avanza, es parte de la dialéctica. Es decir, no es posible pensar que un partido solo respete al que avala, al que aplaude, al que no discute, al que no debate. Eso es la muerte de un partido de izquierda. Cierro con esto rápidamente, Roberto. ¿Este manifiesto tuvieron una reacción ustedes del secretario general, de miembros de la comisión política? ¿Les han dicho algo por vías más privadas, por vías...? Bueno, por vías públicas han dicho que ellos van a escuchar a quienes quieran escuchar y no a las personas que no son parte del partido. Pues vos te decía que quieren estar en su zona de confort. La verdad es que si quieren empezar a ver cambios reales ya de partido, empecemos porque pongan a Cristina Cornejo, que es la más votada en La Libertad, como jefa de fracción del FMLN, y empecemos a apartar a la gente que ya estuvo ahí. Hay que empecemos con los relevos. No, la descalificación fue, ellos terminaron sus funciones el 4 de marzo. O sea, no son nada,
a saber, lo hacen a título personal. Pero a título personal les decimos, vamos a organizar un Congreso Ciudadano y a permitir espacios para que las personas planteen sus iniciativas y sus inquietudes. Perfecto. Roberto, Bessie, Roberto, quiero darle las gracias a los tres por haberme acompañado. Tenemos que hacer un capítulo de esto. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Es relevante la democratización de los partidos, la discusión en el partido de izquierda. Esto es fundamental porque seguro hay mucha audiencia y gente que esté interesada de esto. ¿Cuál es la reflexión que el FMLN debe hacer en función de fortalecer a su partido? Y claro, vea, es decisión de ellos tomarnos en cuenta y no porque nosotros no los podemos obligar. Bueno, perfecto. Gracias por haberme acompañado. Pausa. Volvemos en minutos.